Versículo de memoria. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Salmos 118, 22 y 23. Esta semana estudiaremos el tema más sublime de todas las Escrituras, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y comprobaremos que el Salterio está lleno de Jesús, quien es retratado como pastor, Mesías, sufriente, hijo de David, rey eterno y sacerdote celestial. Estas representaciones de Jesús nos ayudan a comprender su posición preeminente en el plan de redención y su amor por cada uno de nosotros. El Salmo 118, de donde proviene nuestro versículo de memoria, es un himno nacional de acción de gracias. Se cree que fue compuesto para alguna fiesta nacional. Los versículos 1 al 9 eran cantados por los israelitas cuando iban camino al templo para ofrecer sacrificios o para celebrar alguna fiesta. El versículo 19 era recitado por el grupo cuando llegaban a las puertas y solicitaban permiso para entrar. Dentro de este salmo aparece una profecía mesiánica maravillosa que se basa en un incidente histórico ocurrido durante la construcción del templo de Salomón, del primer templo. Las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De allí se las traía al lugar de la edificación y no había necesidad de usar herramienta con ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Se había traído una piedra de tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento, pero los obreros no podían encontrar un lugar adecuado para ella y no querían aceptarla. Era una molestia para ellos, mientras que quedó abandonada en el camino. Por mucho tiempo permaneció rechazada, pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina, buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de descansar sobre ella. Si hubiesen escogido erróneamente la piedra para ese lugar, hubiera estado en peligro todo el edificio. Debía ser capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas y de la tempestad. Al fin, la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol y a la tormenta sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores se dirigieron a la piedra y la colocaron en el lugar. Había soportado la prueba de una gran presión y la piedra fue aceptada. Se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. En visión se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí, yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Esto está en Isaías 58, 13 al 15. Cristo fue despreciado y rechazado, pero al ser glorificado se transformó en cabeza de todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Cuando Cristo relató la parábola de los labradores malvados, dirigiéndose a los escribas que habían sido enviados a espiarlo,
les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras este texto del Salmo 118, 22 y 23? Los rabinos mismos reconocían que este pasaje se refería al Mesías. La piedra angular es una de las partes más importantes de un edificio, pues en ella se apoyan los muros que se unen en ángulo. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, es decir, el que se sometiere a Cristo. Y esto era precisamente lo que los dirigentes judíos se negaban a hacer. Pero sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Un objeto pesado pulveriza aquello sobre lo que cae. La aplicación era tan clara que no había más necesidad de explicación. Los principales sacerdotes y fariseos entendieron esto porque sin duda conocían perfectamente el significado de estos pasajes del Antiguo Testamento que se referían al Mesías como la piedra rechazada por los edificadores. Veamos ahora, después de esta introducción, el primer punto de las profecías mesiánicas que apuntan a Jesús en el libro de los Salmos. Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Él es Dios. Los autores del Nuevo Testamento consideraban al libro de Salmos como una fuente importante para comprender la vida y la obra de Cristo. Algunas de estas referencias del Nuevo Testamento son citas textuales y otras son alusiones a algún texto, con la intención de destacar y anunciar la obra de Jesús. Uno de los primeros puntos a ser destacados es la divinidad de Cristo, es decir, que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. La divinidad de Jesús es un tema importante para los escritores del Nuevo Testamento, como debería serlo también para nosotros. Salmo 45, 6 y 7 es un texto tremendo. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que el de tus compañeros. El Salmo 45 es un cántico de bodas, en el cual se celebra el casamiento de un rey con una princesa. Algunas porciones del mismo son claramente mesiánicas, y Pablo en Hebreos 1, 8 y 9 cita el versículo 6 como palabras que Dios el Padre le dirige a su Hijo. El versículo 2, donde se habla de la belleza divina del carácter de Cristo, de quien David, viéndolo en visión profética, dijo: «Eres el más hermoso de los hijos de los hombres». El discurso maestro de Jesucristo, en la página 46, dice esto: «Es difícil a veces definir qué es mesiánico y lo que tiene solamente aplicación local en los textos del Antiguo Testamento, por lo cual el método más seguro es considerar como mesiánicos solo aquellos pasajes que la inspiración posterior, es decir, los escritores del Nuevo Testamento o del espíritu de profecía, como la señora Elena de White, declara específicamente que lo son. David ve una visión que lo conmueve profundamente por su maravilla y hermosura y desea expresarla de forma rápida, cálida, franca, llena de emoción. Describe así el fulgor de la gloria del Padre en el Mesías. Una paráfrasis del versículo 2 dice así: «Tu hermosura,
oh Rey, es mayor que la de los hijos de los hombres. El versículo 6 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de su reino. Hebreos 1:6 dice, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es una indudable referencia a la encarnación. Cristo era Dios antes de la encarnación, durante la encarnación y lo es después de la encarnación. En cualquiera de estas etapas le correspondía la adoración. La orden de adorar a Cristo confirma la deidad del Salvador. El versículo 8 de Hebreos 1 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, citando así textualmente al Salmo 45, 6 y 7. El Padre se dirige reverentemente al Hijo llamándolo Dios, lo cual puede considerarse como el clímax de la posición y dignidad de Cristo. No puede haber un testimonio superior en cuanto a la deidad de Cristo que esta exclamación del Padre dirigida al Hijo. En forma solemnísima se afirma la deidad de Cristo y eso lo hace el mismo Padre. La salvación del hombre y todo el plan de salvación se basan en la deidad de Cristo. Si Cristo no es Dios en el sentido más sublime y por su propio derecho, es vana nuestra fe y nuestra salvación se hace imposible. Hay muchos hoy día que reverencian a Cristo y lo estiman altamente a su manera. Sin embargo, no comprenden que la deidad de Cristo es el hecho central en el plan de salvación y que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. El versículo 8 de Hebreos 1 sigue diciendo, cetro de equidad, el cetro de tu reino, citando al Salmo 45, 6 y 7. Las referencias al trono y al cetro indican verdadera posesión de poder. El trono y el reino son eternos y el cetro, símbolo del verdadero ejercicio de autoridad, se caracteriza por su rectitud. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Amar la justicia es una virtud más noble que simplemente practicar la justicia. El amor movió a Dios a actuar y Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y has aborrecido la maldad. El que ha aprendido en realidad a odiar el pecado es el único que puede estar seguro. Dios alaba a Cristo por su amor a la justicia y su odio al pecado, por lo cual te ungió el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Salmo 45, 7 y Hebreos 1, 9. Este ungimiento con óleo de alegría, es decir, con aceite que es alegría. El ungimiento es símbolo de bendiciones y de gozo. También representa la unción con el Espíritu Santo para capacitarlo en su misión de Mesías. La palabra Mesías justamente significa el ungido con el óleo del Espíritu Santo. Jesús es creador y es eterno. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán.
El Salmo 102 es uno de los más tristes de los 7 salmos penitenciales. Pareciera escrito por un exiliado en el país de su destierro. Narra el dolor y la tristeza de la persecución y del desánimo. Sin embargo, va más allá a la esperanza de regresar de su destierro y termina con una sublime nota de confianza en la eterna constancia de Dios en su trato con la humanidad. Los versículos 25 al 27 son citados en Hebreos 1, 10 al 12 textualmente. Aquí Cristo es llamado Dios y se agrega que Él fue el agente activo en la creación. Tú fundaste la tierra. Dios hizo los mundos por medio de Cristo, Hebreos 1:2, pero no lo usó como una herramienta, sino como un colaborador asociado con Él y como el agente activo en la creación. Se presenta una división de las actividades de la deidad. El que sería el redentor del hombre fue su creador, y porque es el creador, puede crear al hombre como nueva criatura. Cuando consideramos la magnitud de la creación de Dios, los innumerables millones de mundos que circundan el trono de la deidad, no solo obtenemos un concepto más amplio de Dios, sino que somos inducidos a decir con el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites, Salmo 8:4. Ellos perecerán, es decir, los cielos atmosféricos y la tierra experimentarán cambios fundamentales, pero tú permaneces. A Cristo se le atribuye eternidad. Como creador, Cristo existió antes que todas las cosas, y cuando se desvanezcan las cosas perecederas, Él permanecerá. Tú eres el mismo. Aquí se afirma la inmutabilidad de Cristo. Todos los atributos de Dios son imprescindibles, como su amor, su bondad, su justicia, pero su inmutabilidad es igualmente importante, aunque no siempre la apreciemos. Gozamos de una infinita bendición al tener la certeza de que Cristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Inmutabilidad y eternidad dan la idea de coherencia, estabilidad, permanencia. Son la segura y firme ancla del alma. En estos tiempos de incertidumbre es bueno tener algo sobre lo cual edificar. Es bueno tener un ancla que no vaya a la deriva. El tercer punto es Jesús es el Hijo de Dios, Salmos 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Salmo 2 es el primero de los salmos mesiánicos y comienza con un cuadro de violenta confusión en la cual los pueblos y los reyes de la tierra se amotinan y se levantan en una decidida resistencia al ungido de Dios. En hebreo, Mesías, es decir, ungido, con aceite para consagrarlo en el ejercicio de sus funciones. Los amotinados se rebelan contra Dios y desean quebrantar las restricciones impuestas por su autoridad. Pero Dios impedirá que se realicen los designios de las personas de corazón corrupto y entorpece su camino. Y finalmente la aparente indiferencia de Dios desaparece y declara, pero yo te he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Yo publicaré el decreto. Aquí habla Jesús, el ungido, el verbo, el portavoz de Dios, para interpretar la gran declaración divina de que Él es el Hijo de Dios. No es ningún usurpador, es el Mesías o ungido por decreto de su Padre. Yo te engendré hoy. No debe entenderse que esta declaración implica que originalmente el Hijo hubiera sido engendrado, es decir, hubiera tenido un principio, hubiera sido creado. Esto no es así. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Deseado de toda la gente, 489. La relación existente entre Jehová y el Mesías es tal que cualquier pedido del Hijo será concedido. Cualquier intento por derrocar el gobierno del ungido será totalmente inútil. Como heredero, el Hijo hereda todas las cosas y las comparte con nosotros como coherederos. Hebreos 1:5 cita este salmo así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y Hebreos 5:5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En Hebreos 1:5 el apóstol Pablo desbarató el argumento de algunos de que Cristo es solo un ángel encumbrado. Para comprender el significado del título Hijo de Dios, es necesario comprender primero de que los numerosos nombres y títulos que se le aplican a Cristo en las Escrituras tienen el propósito de ayudarnos a entender la relación que Él tiene con nosotros en los diversos aspectos de su obra en favor de nuestra salvación. Las Escrituras señalan que la resurrección fue un acontecimiento que confirmó en Jesús el título de Hijo de Dios. Hechos 13, 32 y 33. Jesús raramente se refirió a sí mismo con ese título, aunque muchas veces hizo alusión a la relación que existía entre él como hijo y el Padre. Cristo era igual a Dios. Filipenses 2:6. Era uno con el Padre. Deseado de todas las gentes, página 11. Juan 10:30. Cristo se humilló voluntariamente en la encarnación y aceptó una posición subordinada a la del Padre, la de Hijo. Filipenses 2:7, haciendo una entrega voluntaria y transitoria de sus prerrogativas, pero no de su naturaleza ni de su deidad. Filipenses 2:6 al 8. Ejemplos de estas declaraciones son: el Padre mayor es que yo, Juan 14:28, porque en realidad yo me he subordinado voluntariamente a Él. Y no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, Juan 5:19. Su afirmación de que en verdad era el Hijo de Dios fue lo que finalmente le causó su condenación y su muerte. Lucas 22:7. Dios dice de Cristo: yo seré a él Padre y él me será a mi Hijo. Hebreos 1:5. Veamos ahora las declaraciones mesiánicas, proféticas, con respecto a la vida y al ministerio de Jesús. La encarnación y la ofrenda completa de Jesús. Salmo 46.
sacrificio y ofrenda no quisiste. No te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. El salmista comprende que los sacrificios con derramamiento de sangre no son suficientes para agradecer por las maravillosas obras de Dios, que es necesario un servicio superior que todas las ofrendas y los ritos del templo. Por tanto, reconoce que los holocaustos y los sacrificios de expiación no son lo que Dios ha demandado. Una vez que se abre el oído y la mente del salmista para comprender el mensaje de Dios, este salmo es aplicable al Mesías. He aquí vengo. Esto se refiere a su encarnación, a su primera venida. En el rollo del libro está escrito de mí. Se refiere a los escritos de Moisés, los cuales predecían la venida del Mesías. Génesis 3:15, Deuteronomio 18:15, Lucas 24:27. Hebreos 10:5-7 habla de este texto, o sea, en la encarnación. Se presenta a Cristo como si Él estuviera pronunciando las palabras del Salmo 46-8 en el momento de su entrada en el mundo. Por tanto, está claramente implícita la preexistencia de Cristo. Mas me preparaste cuerpo. Esta es una traducción de la versión de los 70. Quiere decir que Cristo tomó un cuerpo humano, cuerpo que fue ofrecido como sacrificio en la cruz, a través del cual los hombres obtuvieron el perdón de sus pecados. Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. He aquí vengo para hacer tu voluntad. Esta es la respuesta inmediata de Cristo a una situación que exigía remedio. Para hacer tu voluntad. Obediencia a la voluntad de Dios al proporcionar una expiación aceptable que los sacrificios de animales no habían podido proporcionar. La segunda profecía mesiánica es: el celo de tu casa me consume. Salmo 69:9. Aunque este salmo es el lamento de un hombre agobiado por el dolor, atormentado por la hostilidad de sus prójimos, que sufre por causa de su fe en Dios, también varios pasajes son mesiánicos, como ser el versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cuando Jesús expulsó a los que cambiaban dinero y a los mercaderes de los atrios del templo, los discípulos recordaron este salmo. Juan 1, 16 y 17. Muestra a Jesús haciendo un azote de cuerdas y echando fuera del templo a todas las ovejas, las palomas, los bueyes, esparciendo las monedas de los cambistas y trastornando sus mesas. Jesús dijo: la casa de mi Padre no es casa de mercado. También dijo que habían convertido el templo en cueva de ladrones. El templo era el lugar donde moraba Dios entre los hombres. No era un lugar de comercio, de transacciones comerciales comunes. El celo de tu casa, es decir, el ardor
la indignación que Jesús sentía, la lealtad a Dios, era en él una pasión que lo consumía. El tercer punto es: Jesús abrirá su boca en parábolas. Acá hay una profecía mesiánica que describe otro aspecto del ministerio de Cristo, el ministerio terrenal, el Salmo 78:2, que dice: abriré mi boca en en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Para comprender plenamente un proverbio se necesita dedicarle atención y meditación. Mateo 13, 34 y 35 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pablo habla del ministerio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado por medio de la predicación de Jesucristo. Romanos 16, 25 y 26. Había estado oculto no porque Dios no quisiera manifestarlo para revelarlo, sino porque los hombres no estaban preparados para recibirlo. El cuarto punto es: Jesús alimentará al pueblo con el pan del cielo. Salmo 78, 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Juan 6, 30 y 31. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Los que dirigieron estas palabras a Jesús ya habían visto el milagro de los panes y los peces, y habían llegado a creer que él era el Mesías, pero debido a que no cumplió sus expectativas en cuanto a lo que haría el Mesías, se habían chasqueado. Ahora pedían un milagro más para que pudieran creerle. No habían comprendido que la salvación no radica en un asentimiento intelectual, sino en una unión por la fe con una persona. Los judíos declaraban que Moisés había hecho un milagro aún mayor al dar el pan del cielo a sus padres, y este debería ser repetido por el verdadero Mesías. Jesús les responde entonces que el maná, que era materialmente alimento, en realidad no era pan del cielo en un sentido espiritual, y que Dios y no Moisés fue el que lo proporcionó. Y finalmente, en el versículo 35, Jesús se declara a sí mismo que Él es el pan celestial del cual ha estado hablando. La quinta profecía mesiánica en los Salmos es, con respecto al ministerio de Jesús, es que los niños alabarán a Jesús en el templo. El Salmo 8:2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios ha usado como instrumentos de su poder a personas que de otra manera serían tan débiles como niños. Mediante ellos ha demostrado su poder para hacer callar al enemigo y al vengativo. Jesús citó este pasaje en Mateo 21, 15 y 16, donde dice: pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esto sucede durante la segunda purificación del templo,
después de su entrada triunfal en Jerusalén en el día siguiente, es decir, el lunes. Jesús ahora había asumido el papel del rey Mesías al regir como soberano en forma absoluta e indiscutible en la casa de su Padre, dando una clara evidencia de la autoridad que legítimamente le pertenecía. Los principales sacerdotes y los escribas eran los que habían autorizado el comercio ilegal del templo y eran también los que se beneficiaban financieramente de las compras y ventas que allí se realizaban. Al ver que las multitudes que se habían reunido en la zona del templo para ver a Jesús lo estaban aclamando como rey Mesías, sintieron una mezcla de temor y de ira e hicieron un desesperado pedido a Jesús para que acallara las aclamaciones de alabanza. ¿Nunca leísteis? La pregunta de Jesús cita al Salmo 8:2 e implica una severa reprimenda a quienes deberían haber reconocido que los acontecimientos que estaban sucediendo concordaban con las enseñanzas de las Escrituras. Veamos ahora el sufrimiento y la pasión de Cristo. Hay evidencias bíblicas en apoyo del sufrimiento y muerte de Jesús como un evento predicho en detalle en el Antiguo Testamento y en especial en el libro de los Salmos. La crucifixión y la resurrección de Jesús son la culminación de la historia de la salvación, así como el punto central del plan de redención. Veamos en primer lugar, un allegado traicionaría a Jesús. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, es decir, el talón. Este pasaje se aplica a Judas, Juan 13:18. Dice, no hablo de vosotros. Está hablando Jesús dirigiéndose a los discípulos y les dice, yo no estoy hablando de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Judas demostró la misma vil ingratitud después de haber disfrutado 3 años del favor de Jesús. La profecía no había decretado que Judas traicionara a su Señor. La presciencia divina, es decir, el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, era lo que solamente había previsto lo que sucedería. Sus enemigos le dan a beber hiel y vinagre, cuando en la cruz Cristo grita que tiene sed. Salmo 69:21 y Mateo 27:34 y 48. Dios lo abandona. Salmo 22:1. Es una de las declaraciones más duras y más estremecedoras. ¿Por qué me has abandonado, Padre? Mateo 27:46, Marcos 15. Se burlan de Jesús, Salmo 22:7, Mateo 27:39, Lucas 23:35. Sus enemigos se burlan de él, Salmo 109:25, Mateo 27:39. Desafían la fe de Jesús, Salmo 22:18, Mateo 27:35. Se reparten sus vestiduras, Salmos 22:18, Mateo 27:35, Marcos 15:24. Jesús se convierte en un reproche para sus amigos, Salmo 88:8, Lucas 23:49. Jesús pronuncia sus últimas palabras, Salmo 32:5, Lucas 23:46. No quiebran sus huesos, Salmo 34:20, Juan 19:36.
Su cuerpo no se descompondrá en la tumba. Salmo 16, 8 al 11. Hechos 2, 25 al 28 y 13, 35. Finalmente, la exaltación de Jesús tras su resurrección, sentado a la diestra de Jehová, como dice el Salmo 110.1 y Mateo 22.34, gobernando a las naciones como un descendiente de David. Él viene a ocupar el trono de David. Y su ministerio sacerdotal, según el orden de Melquisedec, Salmo 110.4, y el hecho que llevó como trofeo a un grupo de resucitados por él al cielo, llamados la cautividad, es Salmo 68.18, Efesios 4, 7 y 8. El ministerio celestial de Jesús y nuestra comprensión de su obra por nosotros son fundamentales para nuestra experiencia espiritual diaria como cristianos. Conclusión. Las razones de la importancia del estudio de esta semana para nuestra vida espiritual son: primero, una confirmación de que la palabra profética es de origen divino, que predice desde el siglo X a.C. hasta el siglo V a.C. con precisión infalible los acontecimientos fundamentales de la vida del Mesías venidero. Segundo, la conducción del Espíritu, bajo la cual Jesús pudo cumplir todos los detalles de la profecía. Hoy en día abunda la incredulidad y los que se mofan de las Escrituras, pero tal escepticismo se derretirá como la cera al considerar estas extraordinarias profecías mesiánicas. Tercero, también revela la unidad de la Biblia, ya que todos sus libros juntos forman un todo cohesivo. Las ideas y los temas de la Biblia están cuidadosamente entrelazados, lo que revela el espíritu que inspiró la mente de los profetas y apóstoles que la escribieron. El resultado final es la creación de la mayor obra maestra jamás escrita en la historia de la humanidad. Por último, la comparación del Salterio con el Nuevo Testamento nos ha proporcionado nuevas y emocionantes perspectivas acerca de la persona y el carácter de Jesús.